pastores, muchos de nosotros los que predicamos, queremos hacer ver a la congregación, de imponer cómo ellos pueden vivir su vida, ¿verdad? Cómo vestirse, cómo venirse, como si fuera entrar aquí, como entrar a misa, que tiene que estar todo esto, muchas cosas inyectadas en nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo, a través del libro de Romanos, todo el capítulo 6, si usted tiene tiempo, léelo, hermano, antes de que cada domingo yo vengo a predicar el santo nombre de nuestro Dios, usted va a dar cuenta de lo que Dios desea para sus hijos. Amén. Cuando lo tiene, hermano, Romanos 6, nada más vamos a ver los primeros 2 versículos de Romanos 6 el día de hoy. Amén. Les invito a que ponen sobre sus pies como reverencia a Dios para ver, hermano, la palabra del Señor. Amén. Amén. Y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que abunda la gracia? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahí nada más. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que usted es bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, que vive dentro de cada uno de nosotros, de ver lo que usted desea para con nosotros. Lo que usted quiere que vivamos, lo que usted desea, Señor, que nosotros podemos hacer con nuestra vida aquí terrenal. Porque un día vamos a estar en el tribunal de tu Hijo y seremos juzgados, Señor. Pero te rogamos, Padre, que ayúdanos a vivir tu palabra, aplicar en nuestra vida. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Hermano, uno de los problemas de nosotros los seres humanos, empezando de que cuando nos dicen la forma que vivimos, que debemos de vivir, ¿sabía usted que por qué la gente no quiere acercarse a Dios? Por una razón, que no quieren que Dios les dice o nos dice la forma de vivir. ¿Amén? Ese es el motivo. Primero lo rechazamos, pero hermano, humanamente yo y usted y el mundo entero no puede vivir la vida que Dios desea sin tener a Cristo. Amén. Amén. Nosotros podemos vivir esa vida solamente que estando viviendo Cristo en nosotros tenemos esa ayuda a través de su Santo Espíritu de darnos a entender lo que nosotros sí podemos vivir una vida recta. La vida cristiana es una vida, ¿qué, hermano? Transformada. Hermano, ese es el Evangelio. El Evangelio es transformadora. El Evangelio que todos hemos conocido, Jesús vino a enseñar, los apóstoles enseñaron. El Evangelio en sí, hermano, es una vida transformadora. Usted si dice, yo soy evangélico, usted tiene que tener una vida transformada. La vida en Cristo es una vida nueva. ¿Amén? Amén. Es una vida nueva. Por eso las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ese es vivir una vida cristiana. La vida nueva es no perseverar en la vieja vida. Por eso el apóstol Pablo empieza a decir en el verso 1, después de haber dicho, ¿verdad? Después de haber dicho de lo que habló del capítulo 5 de Romanos, por eso él empieza a decir, ¿qué pues diremos? Porque él ya lo dijo de que somos justificados por Cristo Jesús, por un hombre entró el pecado y por un hombre entró la salvación. La justificación está en el Señor, la salvación está en el Señor. Entonces ya él los hizo entender de que estando en Cristo tienen que tener una vida. Por eso él empieza a decir, ¿qué pues diremos? Hace la pregunta.
perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. No sé si ustedes han escuchado y lo han tergiversado, un pasaje de la palabra de Dios dice que cuando Jesús enseñó que a sus discípulos, a la multitud, pero la enseñanza va directamente a sus discípulos. Cuando él dijo de que ¿quién es el que él hace una comparación entre uno que tiene grande pecado y uno que tiene poco pecado, ¿verdad? Pero él hace, ¿quién es el que fue perdonado más? ¿El que tiene poco pecado o el que tiene mucho pecado? Entonces llegaron a la conclusión que el que ha pecado mucho, pues mucho se perdonó, y el que ha pecado poco, pues se perdonó. Entonces hay personas, aún predicadores, que lo dicen de esta manera, de que entre más peca, la gracia es más grande en tu vida. Y ese es un error, y eso es lo que no dice aquí la palabra del Señor. Nosotros, mis amados hermanos, debemos de comprender de que la salvación no se pierde, ¿verdad? La salvación nunca se pierde y no se va a perder, porque la salvación es Cristo. Ahora, si yo soy salvo en Cristo y no hay una vida transformada en mi vida, ¿soy salvo o no soy salvo? No soy salvo. ¿Por qué? Muchas de las veces el predicador, después de dar un sermón de salvación, y por razones obvias que tocó nuestro corazón, y decimos, yo quiero aceptar a Cristo, y el predicador dice, si alguien quiere aceptar a Cristo, repite esta oración conmigo, ¿ok? Repitió la oración, y aquel que repitió la oración pensó que nada más por esa oración es salvo. Entonces se queda en esa mente de que no, yo hice esa oración y soy salvo. No, hermano, la salvación es la semilla que entra en tu corazón y después empieza la transformación. Amén. Ese es el verdadero cristiano que aceptó a Cristo. Va a empezar una vida nueva. Ahora, y ese es el evangelio mal predicado, mal enseñado, porque piensan que por ser salvo todo le va bien. No, si usted viene a Cristo, y más si está pasando una situación difícil, entonces nosotros entregamos un evangelio barato, que no es el verdadero evangelio. Le decimos, si usted viene a Cristo, Dios va a empezar a ayudarte en todas tus dificultades, lo que te está pasando. Hermano, ¿qué es lo que sucede? Y sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en ese momento que usted es cristiano, tu familia, tus amigos, toda la gente que te rodea van a ser tus enemigos. Pero como nosotros vendemos un evangelio, entonces piensas, no, yo ya hice la oración, pero sigo viviendo de mi vida como vivía. Pero se queda en esa mente. Y el problema no es el por qué no querer vivir una vida cristiana. El problema, hermano, es que está en juego su eternidad, porque en el día que va a presentar delante de Dios y ser buscado, y va a decir, no, pues yo hice la oración, el pastor Elías me dijo que hiciera esta oración y yo acepté a Cristo, ¿ok? Pero no hubo transformación de vida, porque creyó en la palabra de Elías, no creyó en la palabra del evangelio transformador. Amén. Amén. De verdad, hermano, muchos de nosotros ahora, pero pastor, a veces hay personas que han venido a la iglesia, me han hecho esta pregunta, ¿cómo lo ve usted a personas que vienen, sirven y por 10, 15, 20 años después usted da cuenta de que se regresaron al mundo? Hermano, nunca fueron salvos. ¿Sabía usted que los discípulos, pero pastor se bautizó? Sí. ¿Sabía usted, se acuerdan del libro de los Hechos, el mago Simón? La gran historia de que se bautizó, andaba con los discípulos, pero él andaba atrás de, y después ya cuando a los discípulos, a Pedro principalmente, ¿sabe qué? Dame un poco lo que ustedes hacen,
y yo les doy un poquito de mi dinero. ¿Qué dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Ahora, Jesús, cuando Él escogió a sus 12 discípulos, no escogió a uno por uno, ¿verdad? Los escogió a uno, pero cuando Él les dijo que ellos son los apóstoles, son sus discípulos, en un grupo de todos los 12 los escogió en ese mismo momento. Y está incluido que Judas. Ahora, si usted haga la pregunta, ¿será que Judas no fue salvo? ¿Será que Judas nunca estuvo ahí? Hermano, muchos de nosotros estamos en una iglesia, pensamos que somos salvos, pero perezcamos, seguimos haciendo, perseverando en el mismo pecado, haciendo las mismas cosas que hacíamos, hablando las mismas cosas, robando, mintiendo, robando a la compañía donde trabajamos, hacemos trampa y si somos vendedor de cualquier cosa, engañamos a nuestros propios hermanos dentro de la iglesia, ofrecemos, mira, te voy a dar esto, es nuevo, y hacemos un montón de mentiras y no hay una vida y seguimos. Por eso Pablo hace la pregunta, ¿perseveramos en el pecado para que abunda la gracia? Quiere decir, entre que yo más miento, más la gracia más me cubre. No, hermano, no. Por eso él responde en el verso 2, de ninguna manera, tajante. Y en el verso 5, como 4 o 5 veces repitió esa palabra, de ninguna manera. Pero lo primero que podemos ver, hermano, ¿qué pues dirimos? Después de haber demostrado la doctrina de la justificación por la fe, por eso él dice, ¿qué pues diremos? Pablo enseña ahora la necesidad de la santificación de una conducta consecuente. La santificación es algo proyectivo, hermano. Somos salvos por gracia, fuimos justificados, pero nuestra santificación es cuando empezamos a dejar los malos hábitos. Amén. Y regresar. Y hermano, dejar los malos hábitos es complicado. Por eso, si usted da cuenta, cuando nos han enseñado una doctrina mala enseñada, es difícil de dejarlo y agarrar la sana doctrina, porque ya nos acomodamos. No, por eso Pablo dice de esta manera, ya que Cristo no solo nos es hecho por Dios justificación, sino también santificación. El que empieza la buena obra, cuando nosotros fuimos salvos, Cristo empezó la obra. Y Pablo dice que Jesús es como el arquitecto. Amén. Si nosotros entendemos que hace un arquitecto, hace la simiente desde abajo. Primero hace el plano, ¿no es cierto? Hace el plano y después hace el fundamento para que todo lo que sea de 2, de 3 niveles, la casa que va a construir, el que está abajo es el soporte, es el fundamento. Pero si hace un fundamento de 2 niveles y lo tira 5 niveles encima, ¿usted cree que lo aguanta? No, lo derriba, porque no lo va a aguantar, porque desde el principio. Y Dios en su plano, desde la antigüedad, siempre venía en el plano la salvación. Y la salvación es el cimiento. Y todo lo que está construido sobre la salvación, y la salvación es Cristo. Entonces toda nuestra vida tiene que estar construido ¿en quién? En Cristo. Es muy simple, hermano. No es ciencia. El evangelio no es ciencia. El evangelio es aplicativo. El evangelio es vivirla. Perseveramos, él hace la pregunta. Pablo no está hablando de la caída ocasional de un creyente en el pecado. Pablo lo que está diciendo no es, hermano, porque usted sabe de que en cualquier forma usted cae en pecado. Amén. Muchas veces he repetido esto, hermano, y lo voy a poner aquí porque cae en este pensamiento de que a veces usted pasa a la tienda, se le antojó un helado, pero no lo llevó a su esposo viceversa. Y después usted llega y le pregunta, ¿por qué te tardas? No, pues encontré a fulano. Pero usted no dijo de que compró un helado.
usted ya mintió, ¿no es cierto? Aunque su cónyuge nunca supo que usted comió un helado, pero usted, su conciencia ante Dios dice, ¿por qué no dije la verdad que compré un helado? ¿Verdad? ¿Por qué no? Ahí empieza a trabajar el Espíritu Santo. Y dice, ¿por qué no le dijiste que compraste un helado? ¿Por qué dijiste que encontraste a fulano? Entonces, esos, hermanos, son los pecados que, por eso, el aceptar a Cristo es un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento de caernos en pecado continuo, el arrepentimiento es continuo, hermano. Yo no sé, pero hay algunas veces que estoy trabajando por mi enojo, por mi ira, tal vez no salió la palabra, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, me confieso. No salió la palabra en mi boca, pero sí pensé. ¿No es cierto, hermano? O nada más yo, a lo mejor nada más yo, pero por lo menos yo les digo. Yo no dije la palabra, ¿con qué se muere la persona que me está haciendo la vida imposible? Pero sí pensé, ¿y sabe qué? Ni la persona ni lo escuchó, ni dije yo, pero ¿sabe quién lo ofendí? A Dios. El de arriba. ¿Y qué necesito hacer? Y como hay un fuego del Espíritu dentro de mí, ¿sabe qué? Tú no dijiste, no ofendiste, pero tú me ofendiste a mí. Y eso es lo poderoso de Dios, porque Él nos empuja otra vez a arrepentir. Puede ser el arrepentimiento. Eso no es lo que está hablando Pablo aquí. Él está hablando de pecar intencional y voluntariamente con un patrón de vida establecida. Es lo que por eso dice él en el pasaje, perseveremos. ¿Usted de dónde vive? Usted persevera ahí, ¿no es cierto? Allí vive. Y eso es lo que está hablando Pablo, que si nosotros vivimos en el pecado, nos gozamos cuando pecamos, nos reímos de nuestro pecado, ¿no es cierto, hermano? Sí, nos carcajeamos, hermano, lo más ridículo pecado que nosotros hacemos, nos gozamos, nos carcajeamos, ¿verdad? No hay un dolor dentro de nosotros, y ese Pablo está diciendo eso porque ya cuando uno viene en Cristo, ya no debe de hacer eso, sino tiene que tener una vida nueva. Antes de la salvación, hermano, el pecado no puede ser más que el estilo de vida establecido de una persona. Esa es la verdad, hermano. Antes de que usted tiene salvación, antes de que usted se ha arrepentido, antes de que usted se ha aceptado como pecador o como pecadora, antes de que usted ha aceptado a Jesucristo, el único sacrificio para obtener salvación, usted y yo teníamos un estilo de vida tan pecaminoso. Si alguien me dice que no, pastor, yo sí, en mi vida antes de Cristo, siempre fui santo. Está bien. Cambia este hombre que usted ve aquí, su vida antes de Cristo es una vida tan sucia. La Biblia dice como trapo de inmundicia. Y sabe, por la gracia y misericordia de Dios fue lavada, por la sangre preciosa. Pero un creyente, el cual tiene una vida nueva y es habitada por el Espíritu de Dios mismo, no tiene excusa para perseverar en el pecado. Esa es una buena definición, hermano. Un creyente, usted y yo como creyente, que vive el Espíritu y es habitado por el Espíritu Santo, y el Juan en su evangelio dice de que el Padre, el Hijo y el Espíritu viene a habitar en nuestros corazones. Y cuando vamos en Ezequiel 36, si no me equivoco, hermano, cuando dice de que yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y dice, y mi espíritu pondré dentro de vosotros para que hacéis lo que yo os he mandado. Entonces, eso, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros ya no vivimos. Por eso, muerto en pecado, dice, usted ya no es usted. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Yo ya no soy. Ay, pastor, pero usted no sabe qué lucha yo tengo en el pecado. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Que yo no tengo lucha también? ¿Sabe cómo se vence la lucha?
pidiendo la ayuda de aquel que es Cristo Jesús. Amén. De todo, hermano, porque Él hace todo por nosotros. Amén. ¿Puede una persona recibir una vida nueva y continuar en su vieja manera de vivir? Absolutamente no, hermano. Una persona no puede recibir una vida nueva y continuar haciendo las mismas cosas que hacía. No. Tenemos que estar cuenta con Dios. Y en el verso 12, hermano, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En ninguna manera se traduce literalmente, hermano. Esto no puede ser jamás. Es la traducción del original. Cuando Pablo usa la palabra de ninguna manera, es que yo no puedo vivir siendo cristiano y viviendo, gozando en el pecado. ¿Se acuerda que les puse el ejemplo al principio de que muchos de nosotros los pastores imponemos cómo vestir, cómo peinar a las hermanas, cómo vestir a los hermanos? Imponer muchas cosas. Y se logra. Pero entrando aquí al templo. Amén. Pero como el traje que yo tengo ahora, llego a mi casa, lo saco y lo cuelgo. ¿Por qué? Porque fue impuesto. Porque el que está dañado es el corazón. Pero son aquellos que yo conozco, hermano, que me hicieron tanto daño. No es que yo traigo odio, sino simplemente les tomo como ejemplo. Son aquellas personas que usaron, fueron impuestos todo eso. Son aquellas personas que me dijeron de lo peor a mí cuando no era cristiano. ¿Hay un cambio de vida? No. Hermano, aún en eso, hermano, si Dios te ha cambiado tu vida, pero si tú ves una persona y tú quieres mandarla al infierno, no es así. Usted y yo debemos de vivir una vida nueva delante de ellos para que ellos vean el reflejo de nuestra vida nueva. Amén. Amén. Ese es el evangelio, hermano. Porque los que hemos muerto al pecado, en este caso no presenta argumento para la verdad, simplemente la aclara. Eso es lo que más en la carta de Pablo a los romanos, cada cosa que él enseña empieza a poner sus argumentos. Esto. Cuando la justificación, por eso se fue hasta el Antiguo Testamento, lo trajo a Abraham como padre de fe y todo esto. Y su fe fue justificado, puso argumentos. A cambio aquí simplemente lo aclara. Simplemente lo aclara porque lo que hemos muerto al pecado, la persona que está viva en Cristo ha muerto al pecado. Amén. La persona que está viva en Cristo ha muerto al pecado. Será, y lógicamente para el ser humano, para usted también, ¿será que usted puede matar a un muerto? ¿Cómo va a matar si está muerto? Amén. Entonces, si yo mato al pecado, ¿cómo lo voy a matar otra vez? ¿Cómo va? Ahora, hagamos esa. Si nosotros no podemos matar a un muerto, ¿será que ese muerto puede estar otra vez vivo? No, porque ya está muerto. Por eso cuando nosotros morimos al pecado, el pecado tiene que estar muerto y no vivir en el pecado. La gracia de Dios es dada con el propósito mismo de salvar del pecado. Esa es la gracia. Por eso Pablo dice, ¿será que abunda la gracia? No, la gracia cuando es entrada es para salvación. Y el fruto de mi salvación es mi vida continua de cambio. Amén. De cambio, hermano. Y hermano, cuando nos vamos a nuestra vida, ¿verdad que todo el tiempo hay un cambio? Cuando uno está en sus 12, 13 años, ya como quisiera tener 16, ¿no es cierto? Pues empezamos a pensar, voy a trabajar, voy a ganar, voy a comprar lo que yo quiero. Entonces, pero cuando llega a los 18 hay un cambio de vida.
Se cambió el pensamiento de 13 a 18 que dice, ¿cómo quisiera estar a los 13? Porque ya hay un cambio de vida, porque ahora sí ya tienes responsabilidad, ahora ya tienes documento, ahora ya te van a llamar como adulto. ¿Y qué sucede, hermano? Todos los que ya somos más de 40, llegamos a los 30, hay otro cambio. Wow, se me ve la piel más arrugada, me subí más de peso. Llegamos a los 40, llegamos a los 50. Los que Dios nos bendice con pelo gris, sabiduría, hay un cambio. Y los que a Dios no nos da sabiduría de tener pelo gris, pero nos está cayendo y nos estamos haciendo pelón. Hay un cambio, ¿no es cierto? En lo físico. Hermano, la vida cristiana debe de ser así. Hablando de maduros. ¿Se acuerdan que ayer cayó un maduro? ¿Por qué está maduro? Se cayó y lo recogieron. Por eso fueron a recoger, hermano, porque ya está maduro. Hoy en día, hermano, el cristiano es verde y maduro. Pero pastor, ¿cuántos años lleva el evangelio? 20, 30, 40. Pero cuando empiezas a hablar una inmadurez, ¿sabe qué es lo que no hemos permitido? ¿Sabe, hermano? El evangelio real. El evangelio transformador. Si en mi naturaleza humana hay cambio en mi vida, hermano, también en nuestra vida es que es a viceversa. A cambio, el evangelio nos rejuvenece. El Salmo dice que como las águilas se va hasta lo más pico de una montaña y saca toda su pluma, se rejuvenece. El cristiano debe de ir a su presencia de aquel que está en lo más alto, que es Dios, hermano. Y ese Dios que está en lo más alto es el que rejuvenece nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces somos más rejuvenecidos, y cuando vienen las pruebas duras y cuando vienen aquellos ataques del mundo, nosotros estamos tan cimentado en la palabra, tan cimentado en Cristo Jesús, tan cimentado en Dios, y cada vez que viene eso, me voy a la presencia del que está en lo más alto, porque es la única forma de que me va a sostener caminando en mi vida cristiana. Amén. Es la única forma, hermano. Tenemos que tener ese cambio. Usamos la razón simple que la persona que ha muerto a una clase de vida no puede vivir aún en ella. Sí, porque ya está muerto. No puede decir, está viviendo una vida. ¿Sabe que la otra expresión que decimos, todos he escuchado, cuando se muere alguien, se fue a vivir a otra vida? No, hermano, la vida es una. Se fue a regresar a su rey, al reino celestial, si recibió a Cristo. Pero dice la Biblia que la paga del pecado es el que se fue sin Cristo. No va a vivir, va a estar en un gran tormento y en una gran oscuridad. Si su muerte es real, es porque es permanente, ¿verdad? Si aquel que murió es real, ese va a ser permanente. Está muerto, no va a pasar nada. Un cristiano verdadero, cuando comete pecado, va a Cristo para arrepentimiento, porque no puede vivir perpetuo en ese pecado. Hermanos, si se acuerdan de lo que les puse el ejemplo, que si el Espíritu de Dios puso en mi corazón, pues ¿por qué no dije la verdad que compré el helado? Y cuando yo me voy al arrepentimiento a Dios, y ese mismo Dios me va a dar la convicción de decir a mi cónyuge, decir, mira, yo te mentí. ¿Y qué me mentiste? Pues la verdad, yo no encontré a la persona. Simplemente se me antojó un helado y entré a comprar y comí ahí y me vine. Primero, un arrepentimiento con Dios. Y lo que hace Dios es que tú confieses a el que fue ofendido sin que la persona sabe.
Porque nada, no hay un arrepentimiento, escucha hermano, no hay un arrepentimiento si tú dices, no, pues por lo menos yo ya confesé a Dios. Pero como no lo dijiste, el día que esa persona lo descubre, que no de una u otra manera platica, no te acuerdas, tal día encontraste a mi esposa. No, si ese día estuve en casa. No, pero me dijo ella o él que lo encontraste y platicaron aquí. Yo no, la verdad no. Hermano, se va a armar de la sanguínea. ¿Por qué? Pero aunque usted dice, no, pero es que yo pedí perdón a Dios. Hermano, es que cuando nosotros pedimos perdón a Dios, Dios nos empuja. Amén. El Espíritu nos guía a reconocer a la persona ofendida, aunque la persona no sabe que lo ofendimos. Amén. Esa es la transformación que Dios hace. Ese es el cambio, hermano. Y esta es lo que dice la palabra: todo aquel que es nacido, primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no peca, no peca, no peca. ¿Verdad que no dice no peca? Porque Dios sabe que así pecamos. ¿Qué dice, hermano? No practica. No practica en acción. ¿Sí? No practica el pecado. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no quiere que yo practique el pecado? Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente. ¿Cuál era la simiente, hermano? Es el evangelio de salvación. Esa semilla que vino a mi vida a aceptar la salvación de Dios. Es el que me hace de no permanecer en pecado. Y sigue Juan diciendo, y no puede pecar porque es. ¿Por qué no puedo yo pecar? Porque soy bueno. Porque yo sí oro todo el tiempo. No. Uno no peca porque es nacido de Dios. Por eso la salvación es un nuevo nacimiento. Y cuando conectamos eso con lo que el Jesús habló con Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendió. Y muchos hoy en día sí entienden, pero no quieren aceptar. Esa es otra cosa. El verso 10 dice, en esto se manifiesta. Eso, hermano, usted dice que usted es hijo de Dios. Gloria a Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y cuáles eran los otros, hermano? Los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. ¿Qué dice, hermano? No es de Dios. Y si lo hacemos la mitad, ¿de quién hijo? Allá arriba lo dice. ¿Bien? No se trata simplemente de que los cristianos no deben continuar viviendo en el dominio del pecado, sino que no pueden hacerlo. Amén. Una vida justificada, auténtica, es y continúa siendo una vida que, hermano, santificada. Sí, una vida justificada tiene que ser santificada, una santificación continua. La justificación y la santificación no contribuyen fases separadas de la salvación. De esas dos palabras no está separada de la salvación. Hermano, nosotros fuimos justificados porque fuimos salvos. Pero también en el proceso seremos santificados. Todos los días Dios nos santifica. La santidad es obra de Dios en el creyente, tanto como cualquier otro elemento de la redención. Es obra de Dios la santificación, es obra de Dios la justificación. Cuando un ser humano es redimido, Dios no solamente le declara justo, sino que también, hermano, empieza a implantar y desarrollar la justicia de Cristo en él. Hermano, cuando yo y usted vinieron a Cristo, no solamente Dios los declaró justos, sino empieza, hermano, a implantar, a poner en usted de tener una vida justa, pero estando en Cristo Jesús. La salvación no es una transacción, sino que es, hermano,
A ver si lo leemos todos juntos. La salvación no es una transacción, sino es una... ¿Cuántos dicen amén? Esa es la salvación que ofrece Cristo Jesús. Y con esto termino, mis amados hermanos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hace, hermano? La perfeccionará hasta en el día de Jesucristo. Por eso la salvación no es algo que, no es una transacción, no es una transformación. El evangelio que no transforma no es el evangelio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? El evangelio que no transforma no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo verdadero es un evangelio transformador. Y viene lo bueno, el libro de Romanos, mis amados hermanos. Lean, y animo, hermanos, lean, medita el capítulo 6 de Romanos. Amén. Amén. Ahora sí, mis amados hermanos, nos vamos a la segunda parte de nuestro servicio. Vamos a